Darles la bienvenida en nombre de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional a esta charla que se enmarca en un ciclo del departamento y en esta actividad de la Secretaría de Investigación. Les agradezco a todos los presentes y a los organizadores del departamento, así como a nuestra expositora Mariela Colombo. Y bueno, adelante, que la verdad es que la charla anterior resultó apasionante, así que esperamos poder continuar. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos una breve presentación de Mariela. Recordamos que esta charla va a estar siendo grabada para después sumarla al proceso de difusión. Llegado el caso, cuando se termine de hacer la recopilación, vamos a estar difundiendo por distintos medios y se va a informar oportunamente a todos los asistentes. Aquellos que quieran ir dejando su mail de contacto para hacerles llegar el material, que lo vayan haciendo por el chat, y al mismo tiempo que si van surgiendo preguntas para despejar al final de la charla, que las vayan también haciendo por ese medio. Bueno, empezamos por presentar a Mariela, que es la disertante de esta segunda charla del día de hoy. Mariela es ingeniera en materiales recibida de la Universidad Nacional de Mar del Plata. De 2015 a 2017 trabajó en el área de Upstream, que es el área de producción de petróleo y gas en la empresa Plus Petrol, asignada en Neuquén como ingeniera de corrosión. Desde el 2007 a la actualidad trabaja en la refinería Raízen, en Dock Sud, como ingeniera en materiales y corrosión. Desde el año 2019 trabaja como ayudante en materias de ciencia de materiales, estabilidad y mecánicas de fluido en la UADE, y desde 2020 en la materia de tecnología y procesos de producción en el ITUA. Mariela, te damos la bienvenida, si querés empezar a compartir pantalla, y bueno, gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias por la introducción. Empiezo a compartir pantalla. Buenas tardes a todos, gracias por sumarse, en especial los que también estuvieron en la charla anterior. Muchas gracias por continuar conectados. A ver. Bien. ¿Se ve bien? Se ve bien. Bien. Ahí estamos, perfecto. Bueno, la idea de esta segunda charla es hablar un poquito acerca de materiales en la industria del petróleo. Es una charla, quizás para los que estuvieron en la charla anterior, que fue un poco más específica, algunos conceptos. Esto es un poco más general, es charlar un poco acerca de qué materiales normalmente se utilizan en esta industria. Y bueno, espero no aburrirlos y que les resulte interesante. Bueno, como les mencionaron, soy ingeniera en materiales de la Universidad de Mar del Plata y actualmente trabajo en la refinería Raízen en Dock Sud como ingeniera en materiales y corrosión. Bueno, el objetivo de la charla de hoy es, los temas que vamos a tratar en la charla de hoy. Vamos a hacer primero un objetivo rápido de lo que vamos a estar hablando hoy, una introducción a la selección de materiales, qué temas tener en cuenta, y después ya empezar a andar un poquito en materiales metálicos, cerámicos y poliméricos y compuestos, ¿sí? Bueno, como objetivo es bastante directo, digamos. La idea es darles a ustedes una noción de la selección de materiales en la industria del petróleo. Bueno, por mi experiencia voy a hacer mucho más hincapié en lo que son aplicaciones de downstream, de refinación. Así que, bueno, espero que les resulte de interés, como dije anteriormente. Y bueno, la primera parte, que me parece que es muy importante arrancar con esto, es hablar un poco de selección de materiales, ¿sí? La selección de materiales consiste en, como se indica ahí, resolver un problema, ¿sí? Que es decir, dentro de todos los grupos de materiales que hay disponibles, ¿cuál es el material más adecuado para mi aplicación? Y a veces no es un problema tan sencillo de resolver. Porque bueno, el punto de partida en ese proceso de selección siempre es entender el proceso en el que el material va a estar en servicio, ¿no? Va a estar expuesto. Las condiciones, ya sea de presión y temperatura, eso es principalmente más por la resistencia mecánica del material, y después todo lo que es la composición del fluido,
como se indica acá, lo más detallado posible, sobre todo en cuanto a contenidos de impurezas o elementos que pueden llegar a ser específicamente corrosivos para ciertos materiales. Como indiqué acá, no siempre es posible saber tanta información, pero bueno, el ingeniero en materiales tiene que tratar de conocer el proceso lo mejor posible, ¿sí? Uno no puede trabajar aislado sin trabajar con el resto de las áreas, con ya sea ingeniería de proyectos, ingeniería de procesos, con operaciones, para tener toda la información posible acerca de lo que va a pasar y a lo que va a estar expuesto ese material. Y eso, o al menos como yo razono, ¿no?, el proceso de selección de materiales, a partir de ahí uno se va haciendo una idea de los mecanismos de daños presentes, ¿sí? Algo que hablamos en las charlas anteriores, por ejemplo, lo que es stress corrosion cracking, ¿sí? Fisuración bajo tensión, que son combinaciones muy específicas de materiales y ambientes que generan degradación. Y bueno, empezar a entender, creo que hay alguien que tiene el micrófono activado. Ay, creo que está. Sí, les pido por favor que muteen, y yo ya se lo acabo de mutear. Disculpan. Okay. No, por favor, no problema. Si quieren, no sé si no lo aclaramos, me parece, pero todas las consultas las pueden ir escribiendo en el chat y al final las vemos todos juntos y vemos todas las dudas. Bueno, una vez identificados los mecanismos de daño, creo que las preguntas que uno se tiene que hacer es si son mecanismos que los puedo mitigar fácilmente, por ejemplo, con un recubrimiento, con una pintura o con productos químicos. Si la velocidad de corrosión es conocida, algo que hablamos un poco anteriormente, es lo mejor que me puede pasar es que yo conozca la velocidad de corrosión y pueda predecir la pérdida de material en mi equipo o en mi línea a lo largo del tiempo y estar seguro acerca de eso. Y bueno, hacer análisis de riesgos, ¿no? O sea, el riesgo asociado a cierta selección de materiales versus el beneficio, ya sea económico o también hay otros beneficios como disponibilidad, etcétera. También es muy importante en todo este proceso mirar a otros procesos que sean similares, ¿no? Es decir, equipos que estén expuestos a condiciones de servicio similares o que estén expuestos a condiciones, ambientes corrosivos parecidos, que yo pueda transmitir o traspasar la filosofía de selección de materiales de esos procesos a otros, siempre con muchos cuidados, ¿no? Asegurándonos que realmente todas las condiciones sean similares. Y también es muy importante, en el caso de contar con historial de eventos, ya sea de fallas, de corrosión, historial de inspecciones, toda esa información también tenerla en cuenta para, obviamente, utilizarla, aprender de esa información y hacer una selección de materiales mucho más inteligente, ¿no? Obviamente, como también mencionamos anteriormente, hay muchos estándares, tenemos NACE, tenemos ASME, API, sí, experiencia de la industria, hay mucha información disponible acerca de eventos o de mecanismos de daño muy específicos que se han identificado en ciertos materiales y por suerte hoy en día con internet, con todo, tenemos mucha información disponible muy fácil, así que siempre hay que buscar información y estar todo el tiempo interiorizándose en esos temas. Y habiendo hecho todo este primer análisis, uno empieza a evaluar alternativas de materiales, ¿sí? Y tiene que tener en cuenta, obviamente, aspectos como el costo. Nosotros sabemos que nuestra disposición geográfica, por así decirlo, quizás para el tema de disponibilidad de materiales muy extraños, mismo los costos o los tiempos involucrados en obtener ciertos materiales a veces no nos juega mucho a favor. Normalmente eso, como indico, para materiales aliados, ¿no? O para materiales muy específicos. Y también hay que tener en cuenta la facilidad de fabricación de esos materiales en las piezas que yo quiero obtener y hacer ciertos requisitos específicos que pueden tener, como por ejemplo el requerimiento de tratamiento térmico post-soldadura, ¿sí? Si este material tiene que tener ciertas consideraciones especiales en las marchadas o en las paradas de las unidades, ¿sí? Eso también está bueno que se considere desde el diseño y en la selección de materiales para después no tener sorpresas. Y bueno, como les digo, hay mucha información disponible. Estos muy famosos son los gráficos de Ashby de selección de materiales. Esto principalmente
se basa en propiedades mecánicas o propiedades físicas, pero bueno, son formas gráficas de poder identificar rápidamente qué materiales presentan en los grupos de propiedades o las combinaciones de propiedades que yo estoy buscando. Bien, habiendo dicho esto, vamos a empezar a hablar un poco acerca de, como indiqué en la charla anterior, los materiales metálicos, que son los principales materiales de construcción que tenemos en la industria del petróleo. Esto sí, en general, sí, no solo en refinerías, sino en extracción, refinerías y también aguas abajo, es decir, en todo lo que es petroquímica o plantas químicas en general. Y la realidad es que esto es así porque los materiales metálicos tienen muy buenas propiedades mecánicas, ¿sí? Buenas propiedades químicas y físicas. Obviamente que esto es hablando en general, después vamos a ver que hay algunas aleaciones que tienen mejores propiedades frente a otras, pero en general son muy versátiles y puedo obtener una amplia gama de propiedades químicas, por ejemplo, como resistencia a la corrosión. Y normalmente me permiten fabricar piezas de distintas formas, hasta formas muy complejas. Son soldables, lo cual no es algo menor. Puedo moldear piezas metálicas, como decía recién, en piezas muy complejas. Y bueno, y en algunos casos admiten tratamientos térmicos que me permiten mejorar significativamente sus propiedades. Yendo más puntualmente dentro de los materiales metálicos a los que son las aleaciones de hierro-carbono. Recordemos, la aleación hierro-carbono es una aleación, es una solución sólida intersticial, ¿sí? Los átomos de carbono ingresan en la estructura cristalina del hierro, y en función del contenido de carbono dividimos estas aleaciones en dos grandes grupos, ¿no? Los aceros y las fundiciones. Los aceros tienen contenidos de carbono por debajo de 2,14%. 2,14 es justamente el límite de solubilidad o la solubilidad máxima que tiene el carbono en la estructura FCC del hierro, que es austenita. Ahí es donde se realiza el corte. Y ahora vamos a ver por qué. Y bueno, los aceros en general son los más utilizados, ¿sí? Tienen muy buenas propiedades mecánicas, por ejemplo, su ductilidad versus su resistencia mecánica. Y obviamente, como se indica acá, a un muy buen precio. Hoy en día son materiales fácilmente disponibles a muy buenos precios comparados con otras aleaciones. En general, nosotros, la mayoría de los aceros comerciales no superan, ¿sí? El eutectoide, que está en 0,8, o sea, siempre nos mantenemos en las zonas de bajo o eventualmente medio carbono, ¿sí? 0,35, 0,4. Hay ciertas aleaciones específicas que tienen 0,6, pero normalmente nos mantenemos en el rango del bajo contenido de carbono o medio, y lo utilizo en un montón de componentes: columnas, recipientes, tanques, intercambiadores de calor, cañerías, válvulas. Tienen muchísimas aplicaciones, justamente por lo que decíamos, por la facilidad de fabricación con este material y sus propiedades. Y por el otro lado, por encima del 2,14%, tenemos las fundiciones. Las fundiciones, si bien, bueno, en un principio abarcan todo este grupo de aleaciones, por así decirlo, que contienen entre 2,14 hasta la cementita, ¿no? 6,7, en realidad la mayoría de las fundiciones tienen entre un 3 y un 4,5% de carbono. ¿Por qué se llaman fundiciones? En este rango, en esta zona yo del diagrama hierro, carburo de hierro, lo que tengo es un eutéctico. Entonces, el eutéctico es un punto en el cual, y en esta zona en general, es una zona en la cual yo puedo obtener esta aleación en fase líquida a relativas bajas temperaturas con respecto a los aceros, ¿no? Acá las temperaturas en las cuales aparece la fase líquida es menor que en el resto del diagrama, entonces eso indica por qué las fundiciones, justamente el método común de su fabricación es a través de fundiciones o la colada del hierro en moldes para obtener las formas finales, y además, como normalmente son materiales frágiles, tampoco se recomiendan otros tipos de fabricación para las piezas, ¿sí? Las fundiciones en general son frágiles, sí, son susceptibles a daño por shock térmico. Antes las fundiciones se utilizaban en muchas aplicaciones, por ejemplo en cuerpos de válvulas, cuerpos de bombas. Hoy en día también existen, pero ya no es tan común especificar fundiciones para materiales nuevos.
Normalmente se busca ir hacia los aceros, por ejemplo, las fundiciones tienen algo que es justamente esta relativa baja resistencia mecánica o esta fragilidad hace que, por ejemplo, yo monto un cuerpo de válvula en una línea que no está correctamente alineada y genero elevadas tensiones durante el proceso de montaje, por ejemplo, puedo llegar a dañar por completo la pieza, ¿sí? Y bueno, en general las fundiciones las consideramos que no son soldables, ¿sí? Si bien hay ciertas técnicas para algunas reparaciones con soldadura que se pueden realizar, es un proceso muy complejo, realmente no está recomendado y eso complica mucho el mantenimiento y bueno, y la fabricación de piezas con fundiciones. Y normalmente las fundiciones eran una buena alternativa para piezas que requerían una elevada dureza. Por eso, como les decía, suele estar en componentes de válvulas o bombas. Dentro de las fundiciones hay distintos tipos. Tenemos las fundiciones grises, que son justamente las más frágiles, ¿sí? Las fundiciones grises son interesantes, o en bombas se utilizaban mucho en algunos componentes, porque tienen la posibilidad de amortiguar vibraciones, y bueno, y obviamente tienen una alta resistencia al desgaste, pero como les dije, son muy frágiles. Y bueno, después tenemos lo que son las fundiciones nodulares o las maleables, que son más dúctiles y tienen propiedades que en algunos casos se acercan bastante a los contenidos, a las propiedades que tiene un acero. Existen otras fundiciones, como por ejemplo las fundiciones blancas, que son muy, muy frágiles, son muy duras, tienen alto contenido de cementita, y en ese caso son prácticamente inmaquinables, por así decirlo, es muy difícil trabajar con ellas, y tienen obviamente aplicaciones muy puntuales donde se requiere elevada resistencia al desgaste. Bien, dentro de los aceros, bueno, vamos a andar en algunos grupos de aceros que son los más conocidos, como los aceros del carbono, los de baja aleación, aceros de cromo molibdeno y aceros inoxidables. Bueno, el acero al carbono es, como les indicaba antes, la primer alternativa en la mayoría de las aplicaciones, sobre todo obviamente en las aplicaciones en las que las velocidades de corrosión son moderadas o bajas, y las temperaturas son relativamente bajas, aunque admite un buen rango de temperaturas, siempre el acero al carbono resulta el material más económico. Sin embargo, si las velocidades de corrosión empiezan a ser muy elevadas, tenemos algunas alternativas antes de irnos por completo a otro material, como por ejemplo lo que son los recubrimientos, ¿sí? Como podemos tener poliméricos, ¿sí? Pintura epoxi fenólica o novolaca son las que más se usan. También está el recubrimiento que está muy bueno, por ejemplo, con Teflon, que tienen como ventajas que son muy económicos comparados con otras alternativas. Normalmente son recubrimientos de fácil aplicación, también de fácil reparación, ¿sí? Eventualmente si durante una tarea de mantenimiento yo detecto que parte del recubrimiento está dañado, lo puedo reparar fácilmente, y bueno, es algo que tenemos fácilmente disponible en cualquier sitio, ¿no? Las limitantes son que estos recubrimientos no pueden estar expuestos a condiciones muy severas, ¿sí? Como por ejemplo servicios extremadamente agresivos químicamente, tampoco los puedo exponer a muy altas temperaturas, y obviamente su performance depende directamente de la calidad de aplicación, ¿sí? Si el recubrimiento no se aplicó sobre una superficie completamente limpia o con la rugosidad necesaria, la adherencia del mismo va a ser deficiente y por lo tanto se va a desprender. Y cuando se desprende un recubrimiento es peor que no tener recubrimiento, porque queda una zona de acero desnudo que va a sufrir corrosión localizada en dicha zona donde se dañó el recubrimiento, y bueno, obviamente es una situación completamente desfavorable. Pero por otro lado, dentro de lo que podemos llamar un recubrimiento, tenemos lo que es, dentro de los recubrimientos tenemos los metálicos, y dentro de estos a su vez distintas posibilidades. Lo más sencillo, que se ha utilizado mucho en la industria, quizás ahora ya no es tan utilizado, es lo que es el lining, ¿sí? Es simplemente colocar sobre la superficie del metal, del acero al carbono, una chapa de un material más resistente, normalmente se utiliza con acero inoxidable, y hacer un cordón de soldadura en los bordes de dicha chapa. Pero los linings,
como no tengo una unión de los dos metales en toda la superficie, son susceptibles a desprenderse, a fallar o mismo a generar corrosión localizada debajo del lining si es que se desprende y se acumula producto debajo de este recubrimiento. Los más recomendados o los más interesantes son las chapas clad. Las chapas clad consisten en justamente tener una base de un material que normalmente es el material menos resistente, también suele ser el más económico como el acero al carbono, y coloco una capa fina, normalmente es del orden de 3 milímetros, de un material más resistente. Esta clad puede ser a través de explosión, ¿sí? De posición por explosión, o puede ser un well overlay, que es una aplicación con soldadura. El método por explosión es muy interesante. Básicamente lo que se va haciendo es una detonación controlada, ¿sí? por encima de la chapa clad, y esto va logrando una unión entre estos materiales disímiles, todo en estado sólido, que es de muy buena calidad. Obvio que uno tiene que hacer ciertos ensayos, por ejemplo, ultrasonido de barrido, para verificar la unión entre estas dos chapas, pero suele ser un método que provee chapas claras de muy buena calidad. Y bueno, después también como les mencionaba, está el well overlay, que es un aporte de soldadura de un material normalmente más aliado, más resistente. El uso de estas alternativas son, las ventajas es que es más económico que considerar, por ejemplo, una chapa de 100% inoxidable, ¿sí? Lo que hago es, considero el espesor, por ejemplo, de resistencia mecánica de acero al carbono y sumo el sobreespesor, en vez de ser del mismo material, el sobreespesor de corrosión que hablábamos en la charla anterior, lo hago con este material más resistente. Es mucho más económico y, a diferencia de lo que hablábamos quizás de los recubrimientos poliméricos, en estos casos, obviamente el rango de temperaturas y ambientes químicos a los que los puedo exponer, si el material es el adecuado, es mucho más amplio, y no tengo el riesgo o no es tan fácil el daño mecánico de la chapa clara. Las limitantes obviamente son sus costos y también la disponibilidad en la zona, ¿sí? No siempre, sobre todo para cosas de poca planificación, ¿no? A veces no es tan sencillo contar con chapas claras. También, por ejemplo, en el caso del well overlay, que es aplicar un relleno con soldadura, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una columna de destilación de 10 metros de diámetro, esa aplicación tiene que realizarse con máquinas automatizadas, específicas, para hacerlo de manera correcta, y bueno, no es un procedimiento tan sencillo. Y de vuelta, las reparaciones de las chapas cladeadas también es bastante más complejo, porque tengo que hacer procedimientos también de soldadura específicos. Y otro recubrimiento metálico que quería mencionar, que es interesante para lo que es corrosión externa, corrosión bajo aleación, es el thermal spray aluminium, que es justamente un spray de aluminio, que tiene muy buena resistencia a lo que es corrosión atmosférica, que también es una muy buena alternativa en ambientes severos, como puede ser ambientes costeros, en donde la corrosión bajo aleación se vuelve más agresiva por la presencia de cloruros. Bueno, como les hablaba, también vamos a hablar un poquito de los aceros de baja aleación. Dentro de la categorización de aceros de baja aleación hay distintas formas de distinguirlo. Por ejemplo, hay algunas bibliografías que hablan que los aceros de baja aleación tienen menos al 5% y los de media aleación tienen entre 5 y 10%. Hay otras bibliografías que consideran que tienen menor al 10% los de baja aleación, pero bueno, contemplen que eventualmente se pueden considerar de baja aleación los que tienen menos de 5 y de 5 a 10 de media aleación. Pero bueno, son aleaciones que tienen cierto contenido de elementos de aleación como cromo, níquel, molibdeno. Normalmente en estas aleaciones lo que se busca es incrementar la resistencia a la alta temperatura y al creep. En algunos casos estas aleaciones pueden presentar una dureza muy elevada y algunos de los mecanismos que hablamos en la
charla anterior, mecanismos de fisuración, suelen ser más significativos en aceros más duros, ¿sí? Son más susceptibles. Por lo tanto, aceros con más dureza tengo que controlar, sobre todo en soldaduras o en las zonas afectadas por el calor, que la dureza no supere ciertos valores. Normalmente los estándares de NEIS y API recomiendan no superar las 22 Rockwell C. Se utiliza mucho en espárragos, tuercas, también en componentes de válvulas y bombas, y dentro de este grupo están lo que se llaman High Strength Low Alloy, que es un acero microaliado, ¿sí? Que tiene pequeños agregados, diríamos, de distintos elementos de aleación, que lo que me permiten es mejorar la resistencia mecánica del material. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en gasoductos de alta presión, y la microestructura que yo tengo en estos aceros es una estructura con carburos dispersos de manera homogénea en toda mi estructura ferrítica, que me permiten bloquear el movimiento de las dislocaciones, que es el mecanismo por el cual se da la deformación plástica, y esto es lo que me permite mejorar la resistencia mecánica. Dentro de este grupo de aceros de baja aleación hay dos grupos que quise separar para hablar un poquito, porque, bueno, en particular en la industria, al menos en la industria de la refinación, son muy importantes, que son los aceros con molibdeno y los aceros con cromo y molibdeno. Dentro de los aceros con molibdeno, esto es algo interesante porque lo que ocurrió muchos años atrás, cuando se empezó a requerir materiales que resistan mayores temperaturas para las aplicaciones de la industria que eran más complejas y por lo tanto obviamente que requerían más temperatura, se descubrió que la incorporación de molibdeno en los aceros mejoraba las propiedades mecánicas en dichas condiciones, como así también la resistencia al creep. El problema dentro de estos aceros es que estos aceros se empezaron a utilizar en un montón de aplicaciones, o en particular en refinación en aplicaciones con hidrógeno a alta temperatura, pero el agregado de molibdeno no mejoraba de manera significativa la resistencia del acero a esos mecanismos, como por ejemplo al mecanismo de ataque por hidrógeno a alta temperatura, como tampoco mejoraba, como algo que hablamos en la charla anterior, la resistencia a la grafitización, ¿sí?, del acero. Entonces, estos aceros se empezaron a utilizar en aplicaciones en las que el acero del carbono ya empezaba a mostrar un decaimiento en sus propiedades mecánicas, pero no eran resistentes a mecanismos muy críticos, y como mencioné en la charla anterior, hay un evento muy famoso que es el evento de la refinería Tesoro Anacortes, que ocurrió en 2010. Es un evento en el que un equipo de medio molibdeno, expuesto en un servicio de hidrógeno a alta temperatura, falla catastróficamente por HTHA, y bueno, un evento que tuvo muchas fatalidades, y ese evento en la industria fue un punto de quiebre frente a otros eventos similares, de manera para lo cual se cambió por completo la percepción y las aplicaciones para estos aceros, ¿sí? Acá lo que les muestro son las curvas de Nelson. Las curvas de Nelson son curvas empíricas en las que se grafica temperatura y presión parcial de hidrógeno, y lo que se recomienda es que al menos estés 25 grados por debajo de la curva de Nelson recomendada para el material. Originalmente las curvas de Nelson, esta es la curva del acero al carbono, y acá ya empieza a estar el material con 1 cromo y 1,25 cromo, y por acá en el medio estaba el acero con medio molibdeno, ¿sí?, como que tenía una resistencia mayor. Estos eventos en la industria hicieron que se elimine por completo la curva de este material para analizar la susceptibilidad a ataque por hidrógeno a alta temperatura, y te piden que no la analices como si fuera un acero al carbono, ¿sí? Hoy en día, para estos servicios, lo que se suele especificar ya son aceros con cromo molibdeno, que el cromo logra mejorar, ¿sí?, la susceptibilidad, o sea, reducir la susceptibilidad a estos mecanismos de daño. Entonces, dentro de este grupo de aceros de cromo molibdeno, como decimos, o sea, estamos hablando de acero de baja aleación, eventualmente, como indiqué antes, pueden ser considerados de media, pero tienen hasta un 10% de contenido de cromo. Hay muchas aleaciones, sí, acá puse un pequeño listado. Tenés 1 cromo, 1,25, 2,25, 5, 9 cromos son dentro de este listado los más comunes. Y
lo que ocurrió fue un poco lo que les mencioné en la charla anterior, ¿no? Por ejemplo, en particular, para el mecanismo de daño por sulfidación, que es un mecanismo que se empezó a conocer cuando, como les comentaba, los procesos de refinación se volvieron más complejos y con mayores temperaturas, se descubrió que el cromo era un material, era un elemento de aleación, perdón, que mejoraba muchísimo la resistencia a ese mecanismo. El problema es que había ciertos mecanismos de daño a los cuales el cromo solo no era resistente. Entonces se descubrió que la combinación de cromo y molibdeno mejoraba significativamente muchas propiedades, como por ejemplo acá lo que hemos visto del temper emplittement, que era un mecanismo de fragilización que se daba en aceros de baja aleación. Bueno, como se indica, muchas veces el uso, este es un ejemplo muy puntual, pero normalmente el ejemplo, el uso de 9 cromo o 1 moli en aplicaciones de muy alta temperatura suele ser mucho más económico que el acero al carbono, en el sentido de que, si bien la inversión inicial obviamente va a ser más alta, la vida útil, ¿sí? Las velocidades de corrosión de este material en los ambientes específicos en los que se utiliza es significativamente menor, entonces a largo plazo me conviene, ¿sí? Y bueno, como les decía, se suelen utilizar en aplicaciones donde necesito elevada resistencia mecánica a altas temperaturas, como también resistencia al creep o resistencia a el ataque de hidrógeno a alta temperatura, y también se utiliza mucho en zonas donde tenemos presencia de sulfidación y corrosión por ácidos nafténicos. Por eso aquí yo marqué, por ejemplo, es muy común que haya tubos de hornos, ¿sí?, que tienen este material. También, por ejemplo, en las unidades de destilación, ya sea atmosférica o de vacío, en lo que es la línea de transferencia, o sea, la línea que comunica el horno con la columna o las líneas de fondo de las columnas, suelen ser de este material. Eso obviamente va a depender del crudo que yo voy a procesar, ¿no? Si el crudo es demasiado agresivo, puede ser que estos materiales aún no sean suficientes y tengo que ir a la siguiente categoría. Pero puedo llegar a encontrarlos en estas aplicaciones. Bien, y por otro lado tenemos los aceros inoxidables. Los aceros inoxidables, acá también tengo un asterisco porque hay puede haber ciertas diferencias en algunas bibliografías con respecto al límite a partir del cual los consideramos inoxidables. Yo opté un 11,5, pero puede ser que en algunos lados se encuentren 11 o 12, pero está alrededor de ese valor. Y lo importante de este contenido de cromo es que el cromo me permite generar una capa de óxido de cromo, que es una capa muy resistente mecánicamente, que se adhiere muy bien a la superficie, es una capa muy fina, poco porosa, entonces la convierte en una protección para el material debajo ideal, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo lo que muestro es la comparación frente al rust que hablábamos anteriormente, ¿sí? La famosa derrumbe que se genera en una estructura de hierro expuesta a humedad ambiente y a oxígeno, que es una capa porosa, normalmente que se desprende, no fuertemente adherida. Su capacidad de protección del material debajo es mucho menor que la del óxido de cromo. Es una capa pasivante que es el motivo por el cual se los conoce como inoxidable, aunque en realidad se oxidaron inicialmente y formaron la capa de óxido. Si las condiciones son las adecuadas, aunque se dañe mecánicamente esta capa, se puede regenerar, ¿sí? Si el ambiente en el que se encuentra son las óptimas para la formación de la capa pasivante. Dentro del grupo de los aceros inoxidables tenemos distintas caracterizaciones. Tenemos los aceros inoxidables martensíticos, ferríticos y austeníticos. En ese orden aumenta la resistencia a la corrosión. Sí, los martensíticos son normalmente los que se utilizan en aplicaciones no tan corrosivas, ¿sí? Corrosión moderada. Los ferríticos son un punto intermedio entre ambos, en particular en mi experiencia quizás no son tan comunes, lo más común es ir de un martensítico directo a un austenítico, aunque los ferríticos son una buena alternativa intermedia, y bueno, dependerá también de los costos y las disponibilidades. Y después tenemos otro tipo de inoxidables como los duplex y los de endurecibles por precipitados, que también son muy interesantes. Bueno, como indico acá, cada grupo de aceros inoxidables tienen sus puntos débiles, ¿sí? Sus talones de Aquiles, por así decirlo. Por lo tanto, la aplicación en la que vamos a utilizar estos materiales tiene que, obviamente, contemplar estos casos y ser muy cuidadosos con la selección.
Yendo en particular a los aceros martensíticos, obviamente tienen una estructura cristalina martensítica, ¿sí? Normalmente los aceros martensíticos suelen tener un elevado contenido de carbono, lo cual los vuelve bastante complicados de soldar y también bastante duros, ¿sí? Como les indicaba, este tipo de materiales o pueden llegar a ser susceptibles a mecanismos de fisuración si no controlo las durezas y si no realizo tratamientos de liberación de tensiones luego de las soldaduras. Son susceptibles a fragilización a 475 grados, como vimos en la charla anterior, y tienen contenidos de cromo entre 11 y 18%. ¿Sí? Se utilizan, algo que es interesante, su carácter o su propiedad que es magnética. Esto es una forma, como vamos a ver más adelante, los inoxidables austeníticos no son magnéticos, entonces una forma muy común de detectar si tengo un material o el otro es con un imán. Los aceros martensíticos, los aceros inoxidables martensíticos suelen utilizarse mucho para lo que son internos de piezas que requieren elevada dureza, como son vástagos de válvulas, internos de válvulas, como así también impulsores de bomba. También se utilizan en internos de columnas, ¿sí? En las columnas de destilación. Como vimos anteriormente, tenemos dos zonas muy marcadas, que es una zona de tope con mecanismos de corrosión acuosa y de baja temperatura, y una zona de fondo en la que tenemos mecanismos justamente de alta temperatura más asociados a sulfidación y ácidos nafténicos. En la zona central de la columna es una zona bastante noble, por así decirlo, en la cual no tenemos mecanismos severos de corrosión. Normalmente en esas zonas las columnas hasta pueden ser de acero al carbono desnudo, la envuelta, pero los internos en esta zona, como la corrosividad es de moderada a baja, se utiliza acero inoxidable martensítico, ¿sí? Bien. Luego, en cuanto a los ferríticos, obviamente su estructura, su microestructura es ferrita, ¿sí? Son aceros inoxidables que tienen un contenido de carbono menor que lo que vimos en los martensíticos. Hay ciertas aleaciones específicas con sus aplicaciones, como por ejemplo el inoxidable 405, que tiene aluminio, entonces facilita el procedimiento de soldaduras y evita tener soldaduras con alta dureza. Son magnéticos también. Bueno, no son aceros inoxidables austeníticos, por lo tanto el mecanismo, recuerdan el de fisuración bajo tensión en presencia de cloruros, no son susceptibles, tienen una buena resistencia a la oxidación y a la sulfidación, pero recuerden que el mecanismo que habíamos hablado de fragilización a 435 grados para inoxidables con alto contenido de ferrita, bueno, obviamente a estos inoxidables los ataca. Bueno, y hay ciertos, por ejemplo, el inoxidable dentro de este grupo, del 434, es lo que se conoce como grupo 4, dentro de los ferríticos, tienen números de PREN similares a un 316, eso es bastante interesante, y hay otros grupos que tienen contenidos muy elevados de cromo y molibdeno y suelen ser muy utilizados, en particular el inoxidable 447, en ambientes costeros o en offshore. Bien. Y los austeníticos, que suelen ser muy famosos, acá estallé la slide de fotitos, pero bueno, no quería olvidarme de nada, son los que se conocen como serie 300, también está el 18.8 cromo-níquel, suele conocerse también, pero bueno, eso es uno de los inoxidables austeníticos. Presentan muy buena resistencia a la corrosión, buenas propiedades a alta temperatura, repito nuevamente, limita alguna de sus aplicaciones, su susceptibilidad a pitting y fisuración en presencia de cloruros. Bueno, no se endurecen con tratamiento térmico, y recuerden que habíamos hablado de la sensitización, ¿sí? Que es este proceso en el cual durante un calentamiento por encima de los 371 grados, lo que teníamos era deposición de carburos de cromo en la zona de los bordes de granos que me debilitaban muchísimo el borde de grano. Y eso lo puedo solucionar trabajando con inoxidables low carbon, ¿sí? Con tan bajo contenido de carbono que la tendencia a la formación de carburos es muy baja, o con grados estabilizados como son el 321 y el 347, que tienen otros elementos de aleación que evitan que los carburos que se formen eventualmente sean de cromo, ¿sí? Después también existen, por otro lado, los que son de alto contenido de carbono para aplicaciones de alta temperatura, ¿sí? Porque presentan mejores propiedades mecánicas. Obviamente en estos casos, todo lo que son soldaduras
tengo que tener procedimientos muy específicos para evitar que haya problemas de sensitización. Se utilizan mucho los inoxidables austeníticos en plantas de hidrotratamiento, en zonas de alta temperatura, son resistentes al ataque por hidrógeno a alta temperatura, o sea, su susceptibilidad es muy baja. También se utilizan, claramente tienen un elevado contenido de cromo y de níquel, por lo tanto su susceptibilidad a sulfidación y a corrosión por ácidos nafténicos es baja, por lo tanto son muy utilizados en las zonas de fondo de las columnas de destilación. También se utilizan en los sistemas de regeneración de las unidades de craqueo catalítico, en los que son de diseño de pared caliente, ¿sí? Que no tienen ningún refractario. Y bueno, obviamente que se puede utilizar para cualquier aplicación, ya sea tubos de intercambiadores, envueltas, columnas, tractores. Y bueno, y como son estructuras austeníticas, estructura FCC, no tiene transición dúctil frágil, recuerden que eso es característico de estructuras BCC principalmente, entonces podemos utilizarlo en aplicaciones criogénicas sin problemas. Bien, en cuanto a los dúplex, como lo indica su nombre, se llaman dúplex porque tenemos una matriz, una microestructura que es mitad ferrita, mitad austenita, ¿sí? Entonces combino las propiedades de ambas microestructuras y bueno, logro una buena resistencia mecánica con buena resistencia a la corrosión. Se pueden obviamente soldar, pero son procedimientos muy específicos para asegurar que después de todo el proceso de soldadura, la microestructura sea la correspondiente a un dúplex. Y se utilizan en muchos casos donde tenemos cloruros y los inoxidables austeníticos no pueden ser utilizados. Son caros, ¿sí? Son aceros inoxidables comparados con todos los anteriores muy caros. A medida que en cualquier material, a medida que aumento en los aceros, a medida que aumenta el contenido de cromo, níquel, que son elementos de aleación caros, aumenta su costo. Y los aceros inoxidables, endurecibles con precipitados, consiste justamente en aceros inoxidables con elementos de aleación específicos y con un tratamiento específico, que lo que busco es, primero, un tratamiento de solubilización de todos los elementos de aleación, y luego un proceso de lo que se llama aging térmico, ¿sí? Un envejecimiento, en donde se da la precipitación también de carburos muy finos en la microestructura que logran mejorar de manera significativa la resistencia mecánica. También son para aplicaciones muy puntuales como, bueno, acá veo resortes, como elementos en válvulas o en componentes rotativos, donde realmente necesito mucha resistencia al desgaste y bueno, y resistencia mecánica en general. Bien, habiendo visto esto, vamos a hablar un poquito de las otras aleaciones que son no ferrosas, ¿sí? Tenemos las aleaciones, ¿cómo estoy de tiempo? Bueno, voy a acelerar un poquito. Tenemos aleaciones no ferrosas, por ejemplo, las más importantes son las de cobre, níquel, aluminio y titanio. Las aleaciones de cobre combinan una buena resistencia a la corrosión. Obviamente el cobre tiene buena conductividad. Son aleaciones relativamente blandas, por lo tanto son fáciles de conformar y de obtener distintas piezas. Presentan buenas propiedades mecánicas aliadas, ¿sí? El cobre solo suele ser un material con una resistencia mecánica relativamente baja. El cobre aparte es un metal relativamente noble, ¿sí? Eso explica también su buena resistencia a la corrosión, sobre todo en ambientes acuosos. Es muy utilizado, como se ve en esta foto, para tubos de intercambiadores de calor en servicio de cooling water, ¿sí? De agua. El problema es que no podemos exponerlo a muy altas temperaturas, ¿sí? Ya por encima de 180 o 200 grados podemos, primero pierden por completo su resistencia mecánica o empieza a decaer. Por lo tanto está limitado a servicios de baja temperatura. Y el más utilizado es el latón, ¿sí? El Almirati Brass, con 70% de cobre, 29% de zinc y 1% de estaño. Algo interesante o específico de las aleaciones de cobre es que en presencia de amoníaco son susceptibles a fisuración bajo tensión, ¿sí? Así que obviamente también eso limita algunas de sus aplicaciones. Y dentro de las aleaciones de cobre también están las de cupro-níquel, ¿sí? Es decir, tienen más cobre que níquel, ¿sí? Porque también están las de níquel con cobre. Y bueno, también son muy utilizadas y tienen buenas propiedades mecánicas.
Por otro lado, tenemos las aleaciones de níquel. Las aleaciones de níquel, bueno, nosotros ya estuvimos viendo que el níquel es un elemento de aleación clave en los inoxidables para mejorar la resistencia a algunos mecanismos como lo que son el pitting y la fisuración bajo tensión. Obviamente las aleaciones de níquel o con mucho contenido de níquel también lo son, en algunos casos en los que los inoxidables por el contenido de cloruros que tengo presentes no son aptos, se suele migrar a las aleaciones de níquel, ¿sí? Dentro de las más utilizadas, por ejemplo, en los sistemas de tope de unidades de destilación, están lo que son el Inconel 625 u 825, ¿sí? Son muy utilizadas en los últimos años, ¿sí? Quizás en diseños más antiguos no era tan común, pero hoy en día es un material que está mucho más disponible y resulta más accesible para estas aplicaciones. Algo muy importante que lo hablamos un poquito en la charla anterior, el Monel 400, que también es una aleación 70% níquel, 30% cobre. Es una aleación que tiene muy buena resistencia, en particular en medios con HF, por lo tanto es la aleación que se utiliza en estos casos, en casos de alta temperatura. Pero bueno, como todo, ¿no? Tiene ciertos puntos débiles, como por ejemplo el Monel, que en presencia de oxígeno incrementa sus velocidades de corrosión y hasta es susceptible a fisuración. Y las aleaciones de níquel son caras, ¿sí? Obviamente sus aplicaciones están limitadas a ambientes extremadamente corrosivos donde no me queda otra alternativa. Por otro lado, tenemos aleaciones de aluminio, ¿sí? El aluminio es un metal que depende también de la formación de una capa de óxido para ser resistente a la corrosión, y es un material que puede ser sometido al ionizado. Lo mismo el titanio, ¿sí? En ambos casos esa propiedad aplica a ambos. El ionizado es un proceso electrolítico en el cual yo incremento el espesor de la capa de óxido, por lo tanto, por ejemplo, incremento su resistencia al desgaste. El anodizado esto es más estético, pero bueno, en algunos casos también se le puede agregar color a esa capa de óxido en algunas piezas que van a ver, por ejemplo, los ganchos para escalar y eso, que son descolores, son por esta técnica. El problema del aluminio es que esta capa de óxido es estable en un rango muy acotado de pH, entre 5 y 8, por lo tanto limita sus usos, y también las temperaturas en las cuales sus propiedades mecánicas son aceptables es bastante limitada comparado con aceros, ¿no? Hay ciertos ejemplos de aplicación, en particular yo nunca he visto tubos de intercambiadores de aluminio, pero la industria tiene cierta experiencia de utilizar aleaciones de aluminio con manganeso o el Alloy 6061, que también es endurecible por precipitados en recipientes sometidos a presión. Pero el aluminio tiene otras aplicaciones que estas son más básicas, por decirlo de alguna manera, como les mencionaba, el thermal spray aluminum, porque el aluminio tiene muy buena resistencia a la corrosión atmosférica, y también muchas veces cuando nosotros vemos las fotos de las plantas y vemos todo este recubrimiento metálico en las líneas y en los equipos, que es la aislación térmica, tenemos normalmente lana mineral y el jacket, ¿sí? El recubrimiento es aluminio, normalmente, puede ser otros materiales, pero el más económico suele ser aluminio. Y en cuanto a titanio y sus aleaciones, bueno, como les dije, también depende de la formación de una capa de óxido. El tema es que es medio difícil a veces de trabajar con el aluminio, ¿sí? Por ejemplo, para hacer soldado o para cortar chapas o piezas, lo tengo que hacer en atmósfera inerte para evitar que se contamine y se fragilice. Tiene ciertas limitaciones de temperaturas, por ejemplo, a 260 grados ya no se utiliza. Pero es un material que frente a todos los mecanismos posibles de corrosión en refinerías de bajas temperaturas resiste muy bien a la mayoría de ellos. Tenemos grados puros de titanio como el grado 2, que se utiliza en algunos sitios en tubos de condensadores de tope de las unidades de destilación. Y también resiste, por ejemplo, puede ser utilizada con agua de enfriamiento con cloruro, ¿sí? Porque obviamente no tiene problemas con la presencia de esos contaminantes. Y también hay otros grados, hay un montón más, ¿sí? Aviso que esta información que les comparto es un poco limitada, se pueden buscar, hay un montón más de información, pero por ejemplo, el grado 12, que es titanio aliado con níquel y molibdeno, es aún más resistente que el grado 2, resiste más temperatura, obviamente también es un material más caro. De vuelta, las aleaciones de titanio son restrictivas en cuanto a su costo a las aplicaciones, ¿sí?
por lo que tienen que ser aplicaciones muy bien justificadas, que no se puede utilizar otro material más económico. Bueno, y por último, quería hablar un poquito también de materiales cerámicos y materiales poliméricos. Bueno, en cuanto a materiales cerámicos, la principal aplicación en plantas químicas, en refinerías, es como material refractario. El material refractario, obviamente, claramente es un material cerámico, y lo utilizamos para lo que es aislación térmica, además que los cerámicos suelen ser bastante inertes a la mayoría de los solventes, a los productos químicos que andan dando vueltas en las refinerías, y además son muy buenos resistiendo el desgaste a la erosión. Los materiales cerámicos y los materiales refractarios también están disponibles en distintas formas, como mantas cerámicas que se utilizan para aislar, por ejemplo, líneas, o ladrillos refractarios que se utilizan en hornos. Y también lo que se utiliza mucho son las mezclas moldeables que se aplican, diríamos, por proyección, como un cemento, ¿sí? De la misma manera. Obviamente resisten muy altas temperaturas. Sus aplicaciones principales son en hornos, como venía comentando, o sea, los tubos del horno obviamente están expuestos al calor, pero el resto de la envuelta del horno normalmente es una chapa de acero al carbono común que no resiste a altas temperaturas, y las protejo con material refractario. Y algo que es muy importante en las unidades de craqueo catalítico con lecho fluidizado, es decir, tengo un catalizador sólido que se mueve por los equipos como si fuera un fluido. En esos casos necesito un material que resista a la erosión, ¿sí? Y se utilizan materiales antierosivos cerámicos. Hay otras aplicaciones para los cerámicos que no son tan comunes, pero que cada vez tienen más peso en la industria, como los recubrimientos cerámicos, ¿sí? Por, obviamente, su resistencia química y su resistencia a la corrosión. Bueno, y por último, en cuanto a los materiales poliméricos y compuestos, si bien nosotros tenemos, o al menos yo capaz hablo en general, pero bueno, los plásticos aparentemente son muy buenos resistiendo a muchos medios en los cuales los metales empiezan a tener problemas, como por ejemplo la mayoría de los medios acuosos o donde hay agua. Los plásticos tienen sus limitaciones, obviamente, aparte de las básicas como son sus propiedades mecánicas y su resistencia a la temperatura, también son susceptibles a mecanismos de corrosión y de degradación muy específicos, como lo son, por ejemplo, las rupturas de cadenas. Esto también ocurre frente a la exposición de rayos ultravioletas, o sea, de la luz, degradación por oxidación química, el hinchado, swelling, ¿sí? Absorción de agua, la fragilización química y también fisuración. Así que bueno, obviamente sus aplicaciones están limitadas por varios motivos y hay que conocer bien los mecanismos de degradación de estos materiales. En particular en refinerías o en industrias en general, el uso de plásticos es o al menos mi experiencia es que es bastante limitado. Los termoplásticos como el PVC o polietileno, polipropileno, se utilizan en general con las mismas aplicaciones que se utilizarían en cualquier aplicación más doméstica, como gas natural o agua potable. También, por ejemplo, en algunas aplicaciones de tratamiento de agua se pueden utilizar para dosificación de químicos, porque bueno, suelen resistir esos ambientes. Y el termoplástico que a mí más me gusta, diríamos, es el teflón, porque obviamente tiene muy buena resistencia a la corrosión y además admite muy altas temperaturas. El polietileno, polipropileno no admiten muy altas temperaturas, no más de 95 grados, si no recuerdo mal. El teflón puede resistir hasta 230 grados, exposición por largos periodos de tiempo, por lo cual abre muchísimo la gama de aplicaciones en las que lo puedo utilizar, ya sea como lining, en juntas de materiales, ¿sí? Juntas para bridas, o como recubrimiento, como vimos al principio. El teflón si lo utilizo como lining, es básicamente un caño que se introduce dentro del otro. Si lo utilizo como recubrimiento que se aplica con un spray y lo tengo que curar en el horno, el tamaño del horno a veces me limita las piezas que puedo llegar a recubrir, que eso es algo que a veces pasa con estas aplicaciones. Pero bueno, eventualmente se va a ir encontrando nuevas soluciones. Otro recubrimiento polimérico que es la ebonita, es un elastómero, ¿sí? Es caucho vulcanizado con azufre. Bueno, y tiene muy buena resistencia también a corrosión en medios acuosos. Antes se utilizaba más, por mi entender, hoy en día la industria ya no es un recubrimiento tan especificado.
Y por último, para cerrar, materiales compuestos. Los materiales compuestos, como sabemos, son la combinación de dos materiales individuales para obtener propiedades, o un material nuevo con propiedades combinadas de ambos. Los más comunes son los polímeros reforzados con fibra de vidrio, el PRCB, conocido, que puede utilizarse en cañerías. Como mencionaba en la charla anterior, hay se puede utilizar también como recubrimiento en tanques en servicios muy corrosivos. Reparaciones temporarias, es muy común, ¿sí? En servicios, obviamente, que son de baja temperatura y no son químicamente agresivos para el PRFB, ¿no? Yo tengo una matriz polimérica, normalmente es un epoxi, tengo que tener cuidado de la compatibilidad química para que realmente cumpla su función. Bueno, acá, por ejemplo, hay algo que es muy interesante que empezó a aparecer en los últimos años, que es como una gasa de fibra de vidrio que ya viene embebida en la matriz y vos simplemente lo apoyas y sobre la zona dañada o de bajo espesor y cura a temperatura ambiente. Y es para reparaciones, de vuelta, como dije, servicios no críticos, ¿no? Lo que sí quizás aplica para servicios más críticos son, también en los últimos años se empezó a escuchar mucho sobre lo que son reparaciones con material compuesto con fibra de carbono. Obviamente la resistencia mecánica es mucho mayor, en función del servicio y de los requerimientos de resistencia mecánica se pueden realizar cálculos de la cantidad de capas de fibra de carbono que yo requiero para asegurar la resistencia mecánica. Y puede ser una buena solución de compromiso para evitar parar todo el complejo y tener que cambiar todo el tramo, ¿no? De línea, o normalmente se aplican líneas. Bien, esta vez ahí justita con el tiempo. Pero Excelente, bueno. excelente performance. Ahí estuve controlando el reloj esta vez. Muy bien, muy Bueno. bien. Bueno, che, bueno, muchísimas gracias. La verdad que Por favor. excelente presentación, un paneo general por los materiales, me pareció muy bien como la pensaste y como la armaste. Ahí hay algunas preguntitas que vamos a hacer, y yo tengo una personal después que tiene que ver con lo último que nombraste de los polímeros, pero vamos a arrancar con el tema acá. A ver. Es una pregunta que viene también con aseveraciones, así que vamos a leer. Bueno, cuando se utilizan varios aliantes, como por ejemplo cromo y molibdeno, las propiedades de ambos suplementan mediante distintos mecanismos de protección frente a la corrosión, o también, porque es compuesta, digamos, o también se debe tener cuidado de potenciar efectos contraproducentes en determinadas cantidades, que un aliante disminuya el efecto de protección del otro. Por ejemplo, cromo-níquel, cromo-cobalto, etc. En general, la pregunta va para aceros aliados y la manera de conformarlos. Bien. Sí, bueno, obviamente que lo que yo me tengo que asegurar, cuando nosotros vieron que vimos al principio el diagrama hierro, carburo de hierro muy básico, obviamente que ahí está solo hierro y carbono. Cuando yo empiezo a meter elementos de aleación, empieza a cambiar el diagrama de fases y empiezan a aparecer otras fases, y en función de las cantidades relativas de cada uno de estos elementos de aleación, pueden aparecerme fases no deseadas o, como indicaban, que reduzca la propiedad que yo estoy buscando. Normalmente hay mucha investigación detrás de todas las nuevas aleaciones para ir específicamente a ciertas aplicaciones. ¿Sí? Si yo busco, como les decía, muchas veces las aplicaciones que me permiten mejorar la resistencia a altas temperaturas no son las adecuadas en ciertos medios corrosivos. ¿Sí? No necesariamente el simple contenido de cromo me va a mejorar la resistencia a la corrosión, por ejemplo, a todos los procesos de corrosión, claro. Por ejemplo, contenidos de 1,25 cromo, 2,25 cromo, si bien mejoran las resistencias a alta temperatura, para corrosión acuosa o ácida prácticamente no cambia mucho su resistencia a la corrosión. Muy bien. Hay una pregunta que los que quieren ir haciendo preguntas les pido por favor que las vayan escribiendo en el chat de ser posible, si no le vamos dando la palabra a medida que levantan la manito. Y ahí, Cristian, te pido que me ayudes a ver quién va primero. Pero hay una pregunta que, si bien no está relacionada con el tema del petróleo en particular, o el tema que estamos hablando hoy, sí está relacionado con el tema de degradación. Es un estudiante de la licenciatura de prótesis dental, ¿sí? Y lo que está diciendo, bueno,
En el tema de materiales dentales, la corrosión, Sí. las aleaciones, la protección contra los accidentes, ¿cómo se relacionan con esa área en particular del tema Bien. prótesis? Bueno, claramente cuando nosotros vamos a hablar de materiales biomédicos, ahí tenemos que tener en cuenta el principal factor es la biocompatibilidad. Por ejemplo, para prótesis, el titanio, ahora vamos a los cerámicos, ¿no? Pero en particular el titanio es un material que se utiliza mucho en prótesis porque es biocompatible, ¿sí? O sea, no me genera, cuando lo coloco y lo expongo a lo que es el ambiente de una prótesis, del cuerpo, diríamos, no genera ningún producto de corrosión raro, no me genera ningún daño. Entonces tengo que buscar esas propiedades específicas. En prótesis dentales se trabaja mucho con los cerámicos, muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene propiedades muy parecidas a las que son los dientes, ¿sí? Son materiales que son muy duros, ¿sí? Resisten muchísimo el desgaste. Recuerden que, por ejemplo, los dientes tienen que resistir el desgaste, pero son materiales relativamente frágiles comparado con un acero. Pero, como les digo, los cerámicos suelen asimilar bastante las propiedades de los dientes, por eso se utilizan tanto en odontología, como por ejemplo las pastas. Por ejemplo, antes, no sé si alguno tiene alguna reparación en sus dientes con una pasta metálica, plateada, que bueno, por cuestiones estéticas también esas cosas se fueron mejorando y hoy en día se busca utilizar reparaciones que tengan el tono y la característica lo más parecido posible a un diente para que sea también estético, ¿no? Entonces se piensa en un montón de cuestiones. Muy bien. A ver, acá estamos viendo otras cuestiones acá. A ver, porque me están mezclando. Hay otras preguntas. Perdón, ¿eh? Yo, por ejemplo, si quieren, acá vi una pregunta de HF, si quieren mientras respondo a esa. A ver, dale, porque si la encontraste, porque me mezcló, me hicieron un Sí. copy-paste recién de un montón de cosas y me mezclaron. No, bueno, ¿por qué no uso aleaciones con cromo en el servicio de HF? ¿Qué ocurre? El HF, el ácido fluorodílico en particular, ataca el cromo. ¿Sí? Por ejemplo, en los aceros al carbono, en las aleaciones viejas, en las que los elementos el contenido de elementos residuales como cobre, níquel y cromo eran elevadas, las velocidades de corrosión son más altas. Los aceros inoxidables no son resistentes o no presentan una resistencia significativa a la corrosión por HF, ¿sí? Son mecanismos específicos para ese servicio, pero bueno, en particular el inoxidable, Pablo Uma seguro también sabe, el inoxidable es palabra prohibida, que trabaja en unidad de alquilación, palabra prohibida en HF, ¿sí? Porque no resisten, entonces quizás uno se confía de que es un material normalmente que resiste muy bien la corrosión, pero en una unidad de alquilación es muy peligroso aleaciones con cromo, ¿sí? Muy bien. Yo te quería consultar respecto de los ensayos que se realizan para estas cuestiones. Vi en la otra charla, que no tuve tiempo de preguntar, porque justo tuve un tema ahí, vi algunas imágenes de elementos finitos dando vuelta, y te quería preguntar dos cosas. La primera es si utilizan ese tipo de herramientas de simulación para acelerar procesos, simular procesos de degradación, y si lo utilizan, si puedes contarle brevemente a la gente cómo sería eso. Bueno, primero te hago esa pregunta, así. Bueno, sí, en realidad se utilizan, hay mecanismos, hay algo muy común que es los que se llaman JIP, que son Joint Industry Programs, Sí. son programas en los que muchas empresas, normalmente las principales empresas como Shell, BP, ExxonMobil, y me aportan información para que una empresa externa, una empresa que investiga o que desarrolla estos modelos, con toda esa información arme modelos corrosivos. Hay modelos muy buenos de simulación para lo que es sulfidación y corrosión por ácidos nasténicos. Uno lo que tiene que cargar es el crudo, la información de azufre y ácidos nasténicos del crudo y otros elementos, las temperaturas, y solo te modela y te indica en qué puntos para tu material, obviamente uno le tiene que poner el input del material que va a utilizar, dónde son los puntos que va a tener las mayores velocidades de corrosión. También existen modelos para lo que son corrosión por aguas ácidas. El problema, hay algo que es medio complicado de modelar, que son todos los mecanismos localizados, como por ejemplo les decía corrosión por sales,
o corrosión bajo rendija. Esas cosas es muy difícil de predecir y de identificar una velocidad de corrosión. Eso normalmente nunca se especifican velocidades de corrosión, sí se sabe que son órdenes de magnitud mayores a las de corrosión generalizada, pero ahí sí que ya no hay modelos tan específicos. Pero sí existen. Bien, bien. Si nosotros en la carrera utilizamos para cuestiones hoy por hoy más de fluidomecánica, ¿sí? Pero me parece súper interesante el tema en el uso de la aceleración de cuestiones de degradación, de corrosión y oxidación. Sí. Mismo uno cuando hablábamos del corrosión del espesor por corrosión, de ese sobreespesor por corrosión, que uno, por ejemplo, puede definir que sea de 3 milímetros. Si yo considero un sobreespesor de corrosión de 3 milímetros para un equipo que va a estar en servicio 20 años, estoy asumiendo una velocidad de corrosión generalizada de 0,15 milímetros año. Eso es como normalmente lo que se considera. Entonces, tengo dos alternativas. O uso un material que sé que tiene esa velocidad de corrosión, o me aseguro que en la operación, ya sea con productos químicos, con ventanas operativas, nunca supero esa velocidad de corrosión. Entonces me sirve mucho la información, por ejemplo en la API 581 hay mucha información de velocidades de corrosión, tengo que tener información específica de las velocidades, y si tengo modelos, mucho mejor. Perfecto, muy bien. Y te hago, no sé si hay alguna pregunta más, pero yo te quería consultar por el tema de los ensayos, un poquito para que le cuentes a la gente qué ensayos de alguna manera realizan o cómo es esa cuestión. Y por otro lado, en la parte de los polímeros que mencionaste, cuando los polímeros que también se oxidan, te quería consultar si el envejecimiento de los polímeros es una modalidad de oxidación por la que se conoce, y si en ese sentido el stress cracking es una manera, el análisis de stress cracking podría llegar a ser una manera de poder predecir eso. El stress cracking nosotros lo utilizamos en mi laburo, ¿no? En el polietileno cuando está en contacto con tensioactivos como por ejemplo un detergente, ¿no? Entonces se hacen análisis de envejecimiento y de stress cracking por el posible resquebrajamiento, no sé si me salió la palabra, y envejecimiento de la resina, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves acá? Si es similar a eso o no. Bien, con respecto a los ensayos, a ver, están los ensayos básicos y de vuelta, yendo ensayos no destructivos, ¿no? Que uno hace durante la corrida de una unidad para lo que son velocidades de corrosión generalizadas, principalmente es el ultrasonido spot, ¿sí? Ir midiendo con un palpador de ultrasonido indicaciones puntuales de espesor de mi equipo o de mi línea, y con eso calculo velocidades de corrosión y valido mi plan de inspección. También están las placas radiográficas, que puedo obtener un perfil de la línea o de la conexión, y eso me da que además también me permite ver en algunos casos defectos más puntuales, que con el ultrasonido puntual o spot tengo que tener mucha suerte de engancharlo. Entonces la placa me permite ver un perfil de la línea o del componente, y entonces tiene alguna información adicional. Después hay muchísimas más técnicas bien específicas, como lo que son las técnicas de ultrasonido de barrido, están AUT, son técnicas en las cuales yo hago un escaneo con el ultrasonido de la superficie y puedo detectar blisters que están en la cara interna del equipo, ¿no? Que yo desde afuera no los veo, obviamente. Puedo detectar blisters, microfisuras, laminaciones o inclusiones, que eso también es algo para tener en cuenta y ser cuidadosos si detecto una laminación. Y esas son técnicas bastante más específicas. Por ejemplo, para ataque por hidrógeno a alta temperatura, que les mencioné bastante, hay unas técnicas que son estas de ultrasonido, así de barrido. Claro que yo no me especializo en técnicas, capaz me escucha alguien y le dice el nombre. Pero bueno, esas técnicas, por ejemplo, las personas que más conocen suelen ser especialistas de afuera, que uno tiene que traer para que puedan leer bien lo que está diciendo el ensayo, porque si lo interpreté mal, es como que no hice nada, ¿no? Entonces, requiero técnicos de ensayos no destructivos que sepan muy bien lo que están buscando para ir a buscar eso. Esas son las principales técnicas. Después están las réplicas metalográficas, están muy buenas porque puedo ver la microestructura del material sin dañar la pieza, y dureza, ensayos de dureza también me dan indicios de algunos mecanismos de degradación que están arrancando.
Bueno, y después están todos los ensayos destructivos. Si consigo una probeta, la llevo al laboratorio, le hago todo, tracción, Sharpie, todo lo que le pueda hacer, ¿no? Muy bien, muy Y bien. bueno, y con respecto al plástico, algo muy común que pasa en las líneas, sobre todo las líneas de PRFB, que son las que más se utilizan para agua de red contra incendio, de agua, que están expuestas al ambiente, sufren, como vos decís, envejecimiento por la luz del sol, por la radiación ultravioleta. Eso lo que hace principalmente es la ruptura de cadenas, ¿sí? Ese es el tipo principal de degradación que se ve en estos materiales, que empieza a, obviamente, disminuir sus propiedades. También, obviamente, se ve estéticamente que cambia, se vuelven normalmente de colores más opacos, en polímeros que son transparentes, los daños empiezan a mostrarse también como zonas blancas, ¿sí? Si yo normalmente tengo un material que es transparente, cuando empiezo a dañarlos, empiezan a romper las cadenas, empiezan a aparecer zonas más opacas o blancas, no sé si eso lo has podido ver, y me llevan obviamente a un comportamiento frágil del material versus el polímero no común, que es ultradúctil, ¿no? No sé si específicamente el mecanismo de fisuración que ustedes ven es el mismo que tenemos con un envejecimiento ambiental hacia atmosférico, pero sí se fragiliza significativamente el Bien. polímero. Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, y para finalizar, porque ya estamos con los tiempos bastante justos y aparte te estamos exprimiendo mucho ya, demasiado, hay una pregunta que en realidad es un poco más pensada hacia los profesionales, ¿no? Los profesionales de los materiales, que acá hay muchos que ya lo son y otros cuantos que lo van a hacer, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los profesionales más valorados para el sector de este que estamos hablando, de control y prevención de estáticos frente a la corrosión y desgaste? Ingeniero en corrosión, ingeniero en materiales, especialista en ensayos no destructivos, un grupo interdisciplinario, ¿qué formación o conocimientos se valoran? Mira, dentro de lo que es el control en integridad en general, en los equipos de integridad, hay ingenieros en materiales. Recuerden que la carrera de ingeniería en materiales, si ustedes son estudiantes, van a saber que no es una carrera tan conocida, aunque parezca loco, al menos en Argentina hace unas décadas atrás que empezó a hacerse cada vez más famosa, pero bueno, históricamente quizás los que más se concentraban en análisis de integridad eran ingenieros mecánicos, o también químicos, porque el proceso de corrosión es bastante, obviamente tiene un aspecto químico fuerte, entonces quizás se veía más con esos perfiles, pero para mí el ingeniero en materiales tiene un enfoque distinto en lo que es el control de la integridad, porque podemos asociar muy bien no solo las propiedades mecánicas, no solo lo químico, todo, o sea, o la idea es que el ingeniero en materiales pueda salir con esa noción y tener una imagen mucho más general del material en sí. Es una ¿Sí? No visión solo, más holística, ¿no? De la cosa. exacto. Al menos yo quiero creer que eso es lo que logré con la carrera, ¿no? De ver el material y no solo ver su resistencia mecánica, también ver su resistencia a la corrosión, y también ver otros aspectos como costo, como por ejemplo saber que su microestructura, saber si es magnético o no, tener mucha información sobre ese material que me permite tomar decisiones muy completas, ¿no? En cuanto a la selección. Y bueno, y en cuanto a especializarse en corrosión, para mí la corrosión es muy amplia y es muy interesante, pero como ingenieros en materiales pueden, pueden trabajar en cualquier industria, en automotriz, en industria de plásticos, en industria siderúrgica, en el petróleo, o mismo hay gente que trabaja en Nike y son ingenieros en materiales, o Sí. sea, mantengan la cabeza y las ideas bien amplias y el ingeniero en materiales puede entrar en muchas industrias y aportar cosas de mucho valor. Genial, genial. Sí, estamos de acuerdo. Me están preguntando si se utilizan materiales en álabes de turbina de propulsores, materiales cerámicos, perdón, en álabes de turbina de propulsores o en cierres de válvulas específicas. Mira, voy a responder desde lo que yo sé, no puedo asegurar que no haya otra información. Normalmente el problema de los álabes de turbinas es que son están expuestos a fatiga.
Entonces yo normalmente busco materiales dúctiles, ¿sí? Y mismo todo el tiempo, cada ciertos periodos de tiempo se hacen ensayos de tintas penetrantes y ultrasonido para verificar si aparecieron fisuras por fatiga. Por lo que me parece que, o sea, yo al menos conozco solo aplicaciones de metales. Hay que ver si realmente un material cerámico puede cumplir esa función sin fallar por este mecanismo. Creo que no, pero igual puedo buscar y como mucho les puedo compartir la información luego. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Y me pregunta Pablo Sí. Guma, ¿cuándo es necesario realizar un tratamiento térmico en una soldadura? Bueno, el tratamiento térmico en una soldadura puede ser requerido por dos condiciones. Una es por lo que hablábamos antes, es porque la misma composición de ese material cuando lo sueldo, piensen que la soldadura es un tratamiento térmico, en definitiva, ¿sí? Porque yo expongo el material a alta temperatura por cierto periodo de tiempo, normalmente es un periodo corto, y luego lo enfrío. Entonces, por ejemplo, a veces puede ser, o sea, ese calentamiento me puede disolver todas las fases que yo originalmente quise precipitar de una manera controlada, y cuando enfrío rápidamente se me descontrola la microestructura. Entonces pierdo las propiedades que yo buscaba con una microestructura específica. Entonces ese puede ser un motivo. Y otro motivo, que puede ser por lo mismo, es para controlar la dureza. Muchas veces en los aceros, por ejemplo, de baja aleación de cromo, hacemos tratamientos térmicos para reducir la dureza de la soldadura y evitar mecanismos de fisuración en esas zonas. También lo hacemos con acero al carbono en servicios en los que el acero al carbono es susceptible a fisuración. Las zonas de alta dureza son más susceptibles a una falla frágil y a admitir la propagación de una fisura. Bueno, Mariela, muchísimas gracias. Creo que has respondido todo. Fue una excelente charla. Me alegro. Ha pasado un tiempo ya bastante grande. Todas las personas han mandado elogios y la verdad que no es para menos. Fueron las dos charlas un montón de horas dedicadas a esta industria y a esta especialidad. Y te cuento que la semana que viene, el jueves próximo, también vamos a tener la siguiente charla, ¿sí? Que la siguiente charla está dedicada pura y exclusivamente al tema de ensayos no destructivos, ¿sí? En la industria del petróleo, y la va a dar Ignacio Fraile a las 18 horas, próximo jueves también, ¿no? Bien, el mismo Vaticanal, diría. Así que el próximo jueves, 18 horas, vamos a estar hablando de ensayos no destructivos. Así que nada, agradecerle a la gente de investigación, a Julieta también, que está ahí bancando desde la Universidad Nacional de Avellaneda, agradecerle a Nicolás, que gestionó la charla también, y a todos los presentes, a todos los estudiantes, a todos los profesionales que han venido y que estuvieron participando de estas casi 3 horas, ¿no? 2 horas y pico ahí Sí, sentaditos educándonos. Así que bueno, nada, que terminen muy bien el día y muchísimas gracias por estar y por estar sí, yo presente. un minutito nomás también. Muchas gracias por el espacio. Espero que les haya servido esta charla, es introductoria, pero espero haber despertado en ustedes un poquito de interés por la industria. Y el que estaba medio dudando de la carrera de materiales, espero habérsela vendido bastante bien para que le sigan metiendo a las materias y salgan a la industria, que está muy bueno, de eso seguro. Así que bueno, eso es todo. Buenas noches y muchas gracias Muchas por gracias. escucharme todo este tiempo. Muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias a todos, Hasta muchas luego. gracias. Chao, Adiós. chao. Luego.